Y Ahí que, empezamos a grabar, María Eugenia. Ok, perfecto. Sí, que en el 2021 Satellogic estaba lanzando su, su satélite número 11 al espacio, Hipatia, en homenaje a la primera mujer matemática y astrónoma de la historia, y que tenía planeado poner para 2022 50 satélites girando alrededor de la Tierra, y tiene el objetivo de hacer una constelación de 300 en poco tiempo más, que generen imágenes satelitales que puedan servir para tomar decisiones tanto para empresas, gobiernos, investigadores, agricultores. Bueno, y que en ese momento había dos competidores en el mundo, dos empresas, una norteamericana y una francesa, y que, bueno, lo que a mí me encanta es esa vocación argentina de Emiliano, porque los primeros satélites que se fabricaban en la Argentina todavía tenían nombres como Capitán Beto, Manolito, Fresco y Batata, Milanesat, bueno, nos gustaría saber hoy, uno, en qué estás ahora, pero algunas frases de esa entrevista. Vos decías que mirar la Tierra desde el espacio te da una gran perspectiva para mejorar la toma de decisiones que afectan tanto el presente como el futuro. Emiliano, yo lo conozco de chiquito, porque él empezó en los años 90, creo que ni habías terminado el colegio, trabajando en la FIP, se llamaba DGI en ese momento. Lo habían contratado y a él, a algunos amigos, para hackear los sistemas informáticos de la agencia de impuestos, para ver si eran corruptos. Y eso fue lo que lo llevó a él y a algunos amigos a crear una empresa de seguridad informática. Ahí es donde yo los conocí, cuando todavía eran, no sé, tenían una pequeñísima oficina, no era muy claro cómo iban a generar clientes y dinero. Los ayudamos desde Endeavor, un poco los bochamos a la primera vez, después volvieron ya con una idea más clara, terminaron muchos años después vendiendo esa empresa en Estados Unidos. Y ahí Emiliano se le ocurrió ir a Singularity University e imaginar que podía dedicarse ahora a la tecnología espacial, y llamó al ministro de algo muy revolucionario, nadie estaba haciendo. Los satélites eran esos enormes, que eran carísimos y solamente algunos gobiernos podían hacer. La Argentina sí tenía esa tecnología, también se hacen en el INVAP, había hecho 3, o 2 o 3, no sé cuántos hasta ese momento. Y Emiliano llamó a Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología, y Lino le dijo, venite para acá, lo mandó al sur, y ahí estuvo un tiempo pensando cómo iba a ser lo que iba a hacer. Así que contanos en qué estás hoy, y ahí seguimos, y después los alumnos. Bueno, Alex, gracias por la presentación. Sí, tal cual, nos conocemos hace mucho, el año 97, no, 98, ¿no? Así es. Muchos años. Exacto, a ver, hoy Satellogic es una compañía, somos unas 400 personas, estamos operando en una cantidad de países, tenemos todavía la mayor parte del equipo en Argentina, o sea, la mitad del equipo seguro todavía en Argentina, y vamos a seguir creciendo en el país. Si bien con el tiempo fuimos sacando algunas partes de la empresa fuera de Argentina, a medida que lo fuimos necesitando, o sea, por ahí un poco por diseño, ¿no? Desde el comienzo, yo siempre pensé que en este mundo en el que vivimos las empresas se construyen sobre un paño global, y que hay que siempre tener la capacidad de mirar dónde conviene localizar cada una de las cosas que uno hace y entender cómo aprovechar las ventajas estratégicas y competitivas de cada uno de los lugares del mundo donde uno puede operar. Argentina sigue siendo en ese sentido, lo fue al principio de la compañía, sobre todo por lo que decía María Eugenia, porque en Argentina había una historia muy rica en la industria espacial, por una serie de coincidencias históricas, si quieren, o sea, un poco de que empezaron hace muchísimo tiempo, o sea, como
Y entonces, como existía esa capacidad, era un súper buen lugar, y sigue siendo un súper buen lugar, para pensar en aprovechar, digamos, ese conocimiento, esa experiencia para generar valor, ¿no? Que es algo que por ahí no ha sido el foco de la industria, o no ha sido el foco del sistema científico y tecnológico argentino en general. Generar Podría valor. decir, claro, Sí, eso generar es una valor, buena, sí, interesante pero, eso. pero digo, Pero existe existe. y todavía existe dentro del sistema científico y tecnológico argentino, pese a que no puede discutir si eso, en qué dirección va la pendiente, digamos. Existe todavía un conocimiento, digamos, y una capacidad humana que es suficiente para generar una cantidad enorme de valor, ¿no? Y entonces, eso yo creo que fue una de las cosas que me decidió por eso en Argentina, además de que yo siendo argentino no solo tengo mucho cariño al país, sino que me resulta fácil moverme, conocer gente, ¿no? Y habiendo tenido una historia previa también de construir compañías exitosas desde Argentina, eso me permitía también empezar desde un lugar que en otro lugar del mundo me hubiera costado, ¿no? O Entonces, sea, ¿qué es? sería... Sí, Sí, perdón, perdón. sí, dale. Bueno, ahí decís algo importante que es, hoy la economía y las empresas son redes, redes de conocimiento, redes de información. Si uno tiene su red, tu red en Argentina sigue siendo un lugar donde te es fácil llegar al ministro, al científico, a lo que sea, al empresario, al inversor. Como vemos, eso es un capital rico, ¿no? De esas Sí, redes, y es un sobre punto de todo partida enorme. si están conectadas globalmente, más todavía, ¿no? Si están encerradas en una pecera, es una cosa, o en un tupper, y si están realmente conectadas, eso es un enorme valor para los argentinos, si pueden. Pero Sí. dicho esto, ¿qué fue en esa primera etapa hasta que tomaste la decisión de trasladar la fábrica a Uruguay? ¿Cómo inventaste estos satélites que tienen el tamaño de un lavarropa, pesan 37 kilos más o menos, y por lo que contaste una vez, lo hacían con partes que no eran de la industria espacial, de repente partes de electrodomésticos, no sé, yo como no soy científica siempre me atraen esos detalles. Sí. O, No, 100%. A ver, la idea de Satellogic empezó en mi cabeza un tiempo antes, un año y medio, 2 años antes, y en realidad era medio ridículo, pero un poco yo venía haciendo, después de tener mi compañía anterior, estaba haciendo capital de riesgo en Argentina, tenía un fondo de capital de riesgo, y veía un montón de proyectos de tecnología que me traían para invertir, y siempre cuento que fue una experiencia súper frustrante para mí porque me deprimía mucho el tipo de proyectos que me traían, ¿no? O sea, como que yo sentía que eran 2007, ¿no? 2008 eran los primeros momentos de, no sé, de los social networks, digamos, ¿no? Existían, no estaba claro que Facebook iba a ser, por ejemplo, el que claro, funcionara actualmente. Twitter no existía, había otras cosas como Friendster y no sé qué. Y en este, MySpace, no sé, cosas que han desaparecido. Y en este contexto, digamos, muchos de los proyectos que me traían eran proyectos de targeting alrededor de cuestiones de social networks, ¿no? Y la verdad que a mí me deprimía mucho, me deprimía, yo decía, bueno, tenemos una serie de problemas, la humanidad tiene una serie de problemas para resolver que me parecen más importantes que posicionar publicidad de la manera más eficiente, digamos, ¿no? Y sin embargo veía que la mayor parte de la gente inteligente que tenía alrededor se estaba dedicando a construir proyectos de publicidad. Entonces, eso a mí me llevó como reacción, si quieren, a decir, bueno, ¿cuáles son los proyectos que yo creo que tiene sentido atacar, ¿no? ¿Qué problemas tiene sentido resolver? Y me empecé a enfocar mucho en la interacción entre 3 áreas de problemas que para mí siguen siendo súper críticas, que tienen que ver con la producción y generación y distribución de alimentos, digamos, con la producción y generación y distribución de energía y con la gestión de los recursos naturales para hacer esas cosas, en un contexto mundial donde hay, por un lado, presión poblacional, o sea, cada vez más gente, y por otro lado, un nivel de volatilidad y un nivel enorme, digamos, un incremento constante de volatilidad y interconexión que hace que sea cada vez más difícil entender cómo negociar los trade-offs, digamos, ¿no? Los intercambios entre estas 3 grandes áreas de problema, ¿no? Y están súper conectadas, ¿no? Si tenemos energía, podemos desalinizar agua, si tenemos agua fresca, la podemos usar para plantar o para hacer crecer todo tipo de cultivos, y después esos cultivos los podemos usar para darle de comer a la gente, para darle de comer a los animales, para volver a quemarlos y generar energía. O sea, hay un montón de decisiones que tomamos todo el tiempo acerca de cómo utilizar los recursos que tenemos y en función de qué
es lo que estamos tratando de optimizar. Y entonces ese empezó a ser, para mí, en mi cabeza, uno de los problemas centrales en los que me empecé a enfocar. Eso me llevó a tratar de entender cómo tomábamos decisiones alrededor de esos áreas de problemas, y eso a su vez me llevó a pensar en cómo recolectábamos la información para digamos, darle de comer en algún sentido a los modelos de toma de decisión que usábamos, ¿sí? Y bueno, yo siempre digo, empecé a pensar en agricultura y terminé construyendo satélites, pero un poco porque, claro, un poco porque justamente empecé a pensar cuáles son los cuellos de botella que tenemos para lograr eh, realmente darle una mejor calidad de vida a toda la población del mundo. Y los cuellos de botella, obviamente, no estaban, en principio, en la disponibilidad de recursos, por lo menos en un corto plazo. ¿Sí? Tenemos suficiente tierra cultivable y hay suficiente luz solar para alimentar y para dar una buena calidad de vida a la población del mundo. Pero sí teníamos un problema, y tenemos todavía un problema grave, de optimización de recursos, ¿no? De cómo usamos las cosas que tenemos para generar el resultado que queremos. Me empecé a enfocar ahí. Siempre digo que era muy agnóstico desde el punto de vista de la tecnología, o sea, sí, siempre vengo del palo de tecnología y siempre fue, digamos, ¿Sos autodidacta? ¿Cómo? ¿Sos autodidacta o...? Sí. Soy autodidacta. En tecnología sí, digamos, estudié en la UBA, estudié matemática, esa fue mi carrera, o sea, soy un matemático frustrado, digamos, pero la verdad que desde chiquito, a los 9 años, aprendí a programar computadoras y digamos, mis primeras empresas, que fueron empresas de softwares, las hice sobre conocimiento que de alguna manera sí, fui aprendiendo por mi cuenta, y también aprendí por mi cuenta eventualmente a hacer satélites, digamos. Obviamente por mi cuenta, digo, es algo fácil de decir y tiene que ver con poder acceder también a gente, claro, de conocimiento y a un montón de cosas que hay acumuladas por ahí, ¿no? Nadie construye nada desde cero. Sí. ¿Y cuál fue la razón de la decisión? Ustedes, esto es para hacer un poco de historia y después vamos a hablar del presente, ¿no? Pero ustedes, cuando toman la decisión de ir a Uruguay, ya habían lanzado 2 o 3 satélites. ¿Cuántos tienen hoy en órbita? Hoy tenemos 26 satélites que estamos operando, lanzamos 34 satélites, tenemos 26 que estamos operando en este momento. Vamos a terminar el año con unos 30. Ok. Bueno, y esta decisión, ustedes fabricaban en la Argentina, tenían todo el desarrollo tecnológico en la Argentina y toman la decisión de fabricar en Uruguay. ¿Y eso por qué? Bueno, es súper sencillo, digamos, ¿no? O sea, mientras tratamos de hacer satélites en Argentina, o sea, para hacer satélites necesitas componentes, o sea, muchos de los componentes que necesitas, la mayoría de los componentes que necesitas no se consiguen en el país, ¿sí? O sea, van desde microprocesadores que no se fabrican en Argentina, digamos, hasta inclusive las cosas que uno dice, bueno, podríamos hacer en Argentina, como, no sé, piezas de aluminio con maquinado de precisión. Lo que pasa es que la matriz industrial de Argentina es demasiado vieja, digamos, y entonces no se maquinan las piezas con el nivel de precisión que yo necesitaba, ¿no? Desde no conseguís los tornillos que necesitas, digamos, hasta no conseguís las piezas maquinadas con el nivel de precisión que necesitas, partes más sencillas, que son mecánicas, y de ahí a, obviamente, microprocesadores y todas las cosas que no se hacen en Argentina, espejos, bueno, fibra de carbono, o sea, todas las cosas que no se hacen. Entonces, armar satélites requiere importar una cantidad de componentes, si uno quisiera hacer en Argentina, y bueno, importar cosas a Argentina y exportar cosas a Argentina nunca fue fácil, digamos, y sobre todo nunca fue previsible, digamos, ¿no? Entonces, los primeros 3 satélites que hicimos, mientras los hacíamos de a uno, yo qué sé, hicimos los primeros 3 satélites en Argentina, y bueno, mal que mal los pusimos a hacer. Cuando hicimos el tercer satélite, me acuerdo de esta historia perfecta, porque fue súper determinante, lo teníamos que exportar para llevarlo al lanzador, y resulta que los satélites en Argentina... El lanzador es la torre de lanzamiento, que era donde... El cohete, en este caso... El cohete que... Era un cohete ucraniano que lanzaba de Rusia, digamos, ¿sí? Wow. Así que, mira. Ya no se puede hacer, digamos. Wow. Pero lo teníamos que llevar ahí, y en ese proceso, viste, en Argentina los satélites
se consideran materiales sensibles desde el punto de vista de exportación, y hay una serie de regulaciones para la exportación de materiales sensibles que se pusieron, que se armaron, digamos, después de todo el escándalo de las armas vía Ecuador a Croacia. Del tráfico de armas, Exacto. sí. Entonces, después de eso se armaron una serie de regulaciones para la exportación de material sensible, y claro, entonces exportar un satélite requiere en Argentina la firma de 5 ministros. ¿Bien? O sea, en realidad los 5 ministros podrían armar una comisión, digamos, permanente para firmar eso. Lo que pasa es que como nadie exporta satélite en Argentina, la comisión no está formada, no existe, nadie importa material sensible, la comisión no está formada, no existe. Entonces, cuando tuvimos que exportar el satélite, necesitamos ir a conseguir la firma de 5 ministros. ¿No? Nos costó un montón, o sea, finalmente la conseguimos, ¿sí? Es el ministro de Economía, el ministro de Defensa, de Ciencia y Tecnología. Tecnología. Ciencia y Tecnología, el director de la FIP, en aquel momento el de Interior, porque CONADE reportaba Interior, bueno, una cantidad de cosas. Finalmente lo hicimos, pero claro, yo me encontré una semana contrarreloj, teníamos que, viste, el cohete no te espera, o sea, pones el satélite ahí, o sea, va igual, digamos, ya lo habíamos pagado. Y entonces me encontré una semana contrarreloj, literalmente al teléfono con 3 ministros tratando de explicarles por qué me tenían que hacer el favor de firmar un expediente que tenían arriba de la mesa. Y cuando terminé ese proceso, entre paréntesis, todos me quisieron ayudar y todos me ayudaron y todos, digamos, pusieron sus ganas para que lo pudiéramos hacer. Pero cuando terminé todo ese proceso, un poco mi sensación fue, bueno, obviamente escalar esto, un negocio, dependiendo de que el día de mañana voy a tener que llamar cada vez que queramos exportar un satélite a 5 ministros para que me firmen un papel, arriba de todos los problemas de importaciones que teníamos, estos problemas para exportar, básicamente fue un poco la decisión más obvia del mundo, decir, bueno, esto obviamente no escala en Argentina, lo tenemos que sacar de ahí y lo tenemos que poner en algún lugar donde no vayamos a tener estos problemas. Nos fuimos a Uruguay, o sea, cruzamos el río, y en Montevideo, en la zona franca, en zona América, donde básicamente no tenemos ninguna, o sea, podéis importar lo que quieras y entra directamente a nuestra fábrica, ¿sí? El gobierno tiene un sistema de auditoría, donde pueden venir a mirar nuestro inventario en cualquier momento, pero mientras mantengamos las cosas dentro de ese sistema de auditoría, básicamente las cosas entran directamente del aeropuerto a nuestra fábrica, a las que importamos, sacamos los satélites directamente de nuestra fábrica al aeropuerto, no tenemos que pedirle permiso a nadie, no tenemos que firmar un papel, ¿no? Entonces, eso nos simplifica en el contexto donde querés fabricar, digamos, lo que se llama Una pregunta, time, ¿no? Te simplifica muchísimo, tenemos que tener mucho menos inventario, nos permite optimizar el manejo de capital, bueno, un montón de cosas que vienen alrededor de eso. Claro, los prototipos podías hacerlo en Argentina, ya la fabricación a más escala, ¿no? Por ejemplo, el INVAP, que si hay tiempo después hablamos de INVAP, que hace satélites y hace estas centrales nucleares, como hablamos, claro, hace una cada 4 años, 5 años, y además como es estatal, no tiene estos problemas para entrar y salir. Pero cuando vos necesitas producir 20 o 10, 20, 30 o más al año y tenés que importar y exportar, y además sos un privado, empieza toda esta maraña de regulaciones. En Uruguay, que yo he visitado la fábrica, había parte del equipo que era argentino. Tenemos alguna gente de Argentina, o sea, la verdad Uruguay tiene un montón de cosas buenísimas, una de las que no tiene es suficientes ingenieros capacitados, digamos, como para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, digamos, tenemos el equipo de técnicos es mayormente uruguayo, tenemos muchos ingenieros uruguayos, pero también muchos de los ingenieros los hemos ido llevando sí, de Argentina, porque es un poco la única manera. Durante mucho tiempo tuvimos mucha gente yendo y viniendo, digamos, ¿no? Viviendo en Argentina, yendo y viniendo en Uruguay. Con el tiempo algunos se fueron radicando ahí. Y ahora contanos, ¿no? Esta nueva etapa que es, ahora ustedes están abriendo una fábrica mucho más grande en Holanda, o ya está funcionando. El año pasado era un proyecto, no sé en qué está ahora. Está divina. Todavía no está funcionando, pero estamos terminando de armar lo que es la sala limpia ahí, digamos. Esta fábrica
Sí, básicamente en tamaño es no sé, 4 o 5 veces la que tenemos en Uruguay. Por ahí un poquito más, pero en términos de capacidad de producción, va a tener una capacidad de producir alrededor de 100 satélites por año. ¿Sí? Wow. La localización de esta planta en Holanda tiene que ver, digamos, en principio con 3 factores. O sea, por un lado, durante la pandemia, vimos un poco y empezamos a entender, digamos, el potencial riesgo alrededor de la cadena de proveedores, digamos, y de estar lejos de tu cadena de proveedores. Si bien tenemos la planta piloto en Uruguay, el 75% de nuestros proveedores están en Europa, digamos, ¿no? Porque estas cosas que les decía, o sea, porque la matriz industrial de Latinoamérica no está a la altura de lo que tenemos, de lo que necesitamos, en muchos casos, ¿sí? Y cuando lo está, como podría ser, uno podría decir, quizás la matriz industrial de Brasil está bastante más a la altura de lo que haría falta, importar y exportar cosas de Brasil es igual de complicado o peor que de Argentina, digamos, entonces tampoco es una solución, digamos. Entonces, la verdad que a nosotros nos resulta mucho más sencillo, por el costo de los componentes que fabricamos, fabricarlos en Europa, mandarlos a la fábrica de Uruguay e integrarlos ahí. Entonces, hoy tenemos el 75% de nuestros proveedores más o menos en Europa. Y claro, a través de la pandemia, un poco lo que nos dimos cuenta es el riesgo que eso implica desde el punto de vista de la dependencia que tenemos en poder transportar cosas, ¿sí? De manera... Claro. Todo Y el tema entonces logístico hoy, sí. Sí, el tema logístico. Y decidimos, entonces, ese es uno de los factores. Otro factor es este que te decía, de la disponibilidad de personal capacitado en Uruguay, donde, o sea, que es, digamos, para escalar, si querés, o sea, no es imposible escalar 4 veces, pero obviamente lo hace bastante difícil, ¿sí? Y por último, también nosotros, como hoy tenemos una base acá en Barcelona, tenemos más gente acá, tenía... y en nuestra industria, la industria espacial, es una industria, digamos, donde los gobiernos son clientes importantes de lo que hacemos, tenía mucho sentido ampliar también nuestra presencia en Europa, pensando en el mercado europeo en general como un mercado interesante para nosotros. Entonces, con esas 3 cosas en conjunto, fuimos a armar la planta esta que estamos armando en Holanda, hicimos una evaluación de distintos lugares dentro de Europa, y terminamos eligiendo Holanda como... ¿Por qué Holanda? ¿Tiene ventajas, así incentivos o...? Las principales ventajas son una población bilingüe, o sea, todo el mundo habla holandés e inglés, digamos, cosa que en otros lugares que vimos, yo sé, Italia, España, no es la situación. Después hay algunas cuestiones regulatorias que nos impedían por ahí ir a lo que sería el primer lugar que uno piensa, que es Alemania, ponerle, o sea, había unas cuestiones regulatorias alrededor de la exportación de tecnología espacial en Alemania, que también hacían que fuera un destino no demasiado cómodo. Bueno, el Reino Unido estaba en el proceso de Brexit cuando empezamos a pensar en esto, y yo qué sé, o sea que obviamente lo descartamos por esa razón, entre otras. Y entonces nos quedaban una serie de lugares. Yo creo que finalmente terminó siendo una combinación de una población bilingüe, la facilidad de hacer negocios, y la disponibilidad de personal capacitado, ¿no? De buenas universidades, con buenos técnicos, personal capacitado. Ok, buenísimo. La capacidad dijiste que la planta de Uruguay es como donde usted es la fábrica de prototipos y ahora van a ir a una escala mayor. ¿Qué capacidad de producción tiene Uruguay? Y bueno, ya dijiste la de Holanda, para ver las dimensiones. Hoy estamos fabricando más o menos 20 satélites al año en Uruguay. La verdad que tenemos la capacidad de crecer un poco más, o sea, incluso te diría hasta duplicar. Es algo que podemos hacer, y estamos expandiendo en este momento también la planta piloto que tenemos en Uruguay para estar preparados para hacer eso si lo necesitamos. Básicamente las 2 plantas nos dan diversidad y sí, la capacidad de producir un orden de magnitud más. Mucho más. Satélite Ok, perfecto. Bueno, hemos hecho espero que estén todos, cada grupo, pensando las preguntas para Emiliano. Hemos hecho un recorrido rápido, pero creo que
muy interesante y muy preciso de decisiones que toma quien dirige una empresa, quien crea y después dirige una empresa en sus distintos momentos, y que también describe el mundo de hoy, que no es un mundo que es ajeno a la Argentina, es el mundo en el que la Argentina tiene que crear, producir, crecer, generar riqueza, y creo que Emiliano ha sido muy claro en identificar todos los componentes, desde una de las cosas, por ejemplo, la experiencia del conocimiento que hay en la Argentina, y por eso tiene la mitad de los empleados que son más parte del cerebro, me imagino, que es lo que no le han puesto, no se han podido poner trabas a los cerebros todavía. Disculpen que sea tan precisa, pero no es un comentario político, es de organización económica, pero todavía ese conocimiento está y tienen la manera de aprovecharse, pero es un problema que todas las otras etapas son muy difíciles de hacer. Y mi última pregunta es, de los 400 empleados que hoy tienen, ¿cómo es la distribución de los empleados? ¿En qué países están? Sí, y hoy, mira, hoy tenemos, como te decía, en Argentina prácticamente la mitad, en Uruguay tendremos unas 80, 90 personas, tenemos en Estados Unidos habrá unas 30 personas en este momento, 30 personas, que básicamente están en dos áreas, en la parte de ventas y desarrollo de negocios por un lado, y por otro lado en la parte de lo que es el back office, administración, finanzas. Y después tenemos acá en Barcelona, habrá unas 60, 70 personas en este momento. ¿Sí? Y en Holanda un poquito más de 20, unas 25. Ok. Ya no tienen nadie en Israel, que en algún momento tenían. Tenemos alguna Okay. gente, pero muy poquitito, tenemos Okay. 3, 4 personas. En una época teníamos una oficina ahí, teníamos más gente, de a poco esa gente se fue mudando a Barcelona. Ahí fuimos como consolidando un poco en Barcelona el equipo. Bueno, mientras piensan las preguntas, recuerdo cuando se discutía la ley de industrias del conocimiento en el Congreso, que uno de los directivos de Satellogic, muy joven, estaba ahí exponiendo por qué era importante aprobar esta ley. Era durante el gobierno de Macri, y entonces los diputados, bueno, decían sí, muy importante para que no haya fuga de cerebros, que obviamente, de eso estuvimos hablando previamente, pero el directivo de Satellogic dijo, y para que no haya fuga de empresas, dijo. Y entonces los diputados se escandalizaron en esta idea del capital, rapiña que se va a un lado, ¿no? Y el muchacho les dijo, mire, acabamos de venir de China, donde el gobierno chino nos paga para que nos instalemos ahí, como para mostrar lo que es el mundo. Y dijo, nosotros queremos seguir estando en la Argentina, pero ese es el mundo en que vivimos, y donde no hay banderías ideológicas, porque los chinos son de izquierda, comunistas, ¿no? La cosa es si un país toma las decisiones para potenciar el talento de sus ciudadanos y de sus emprendedores y científicos o no. Bueno, con esta anécdota y el ejemplo, ustedes en muy poco tiempo, Emiliano ha recorrido una historia de cómo es eso de levantar la mirada, ver lo que pasa en el mundo y ver cuáles son las oportunidades que tenemos, las fortalezas que tenemos, porque se apoyó en estas redes y en el conocimiento y su conocimiento de argentino para después llevar esto y desarrollarlo donde más convenga. Bueno, ¿quién empieza con las preguntas? A ver, no sé. ¿Sí? Octavio planteó. Dale, Octavio. Hola, buen día. Bueno, gracias Emiliano por venir y felicitaciones también ahí en este logro y en estos futuros pasos para Holanda y la capacidad de producción aumentada. Mi pregunta, la pregunta de mi grupo en realidad, viene en este contexto internacional. Vimos que en el conflicto de Ucrania ganaron mucha importancia empresas de satélites privadas que podían tener una
visión de todo el campo de batalla casi a 24 horas por día, e incluso ayudaron a el gobierno ucraniano o la OTAN, y vimos que Satellogic estaba entre estas empresas, y nos daba la duda de cómo es y cómo te parece que debería ser esta regulación cuando hay empresas que tienen capacidades que antes solo los gobiernos tenían de tener satélites, poder observar toda la superficie de un país. Eso, cómo se dio la regulación y cómo debería ser a futuro, que van a seguir surgiendo empresas del estilo. Sí, es una pregunta compleja, digamos. Daría para un par de horas de charla, digamos, pero te puedo resumir algunas ideas. La primera es, hoy, capturar imágenes del espacio de manera global no está regulado, ¿sí? Una razón por la que no está regulado es porque es muy difícil de regular, ¿no? O sea, un ejemplo es un avión. Vos podés decir, bueno, un avión no quiero que vuele arriba de mi territorio, digamos, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, en este territorio está prohibido, yo qué sé, y los aviones tienen la capacidad de esquivar ese territorio. Un satélite no puede hacer eso. Por las leyes de la física, el satélite está orbitando la Tierra gira abajo, entonces el satélite va a pasar arriba de todos los países del mundo, ¿sí? Y no hay manera de construir un satélite que se quede arriba de un país, digamos, en una órbita baja, ¿no? Una órbita geoestacionaria, una órbita baja, donde uno quiere capturar imágenes, no hay manera de hacer eso. Esto es por un lado. Por otro lado, obviamente, es difícil que todos los países del mundo se pongan de acuerdo en una regulación acerca de cómo gestionar cualquier cosa, digamos, en el espacio. La última regulación que tenemos con la firma de un número importante de países alrededor del mundo en términos espaciales es del 69, que es lo que se llama el Tratado de la Luna, ¿sí? Y se firmó después de que los americanos pusieron un pie en la Luna, ¿no? ¿Sí? Y que trata de regular algunas cosas respecto al uso pacífico de la superficie de la Luna, digamos. Entonces, en términos de regulaciones es súper complejo. Cada país del mundo tiene sus propias regulaciones, ¿sí? Entonces, si yo opero una compañía de satélites desde Estados Unidos, tengo que cumplir con las regulaciones americanas de qué significa ser una compañía de satélites, que tiene implicancias acerca de qué puedo capturar, qué puedo vender y a quién se lo puedo vender, ¿sí? Si yo soy una compañía alemana o fabrico mis satélites en Alemania, tengo otra serie de regulaciones que tengo que cumplir, digamos, que están puestas por la norma. Y así, digamos, en cada país del mundo. Entonces, en algún sentido, cuando uno elige la bandera, ¿sí?, de los satélites que está construyendo, elige el marco regulatorio al que atenerse, ¿sí? Y eso es un poco la situación actual del entorno regulatorio. Se podría mejorar, yo creo que sí hay un montón de mecanismos para mejorarla, pero creo que está eso. Por otro lado, más allá de la regulación, o sea, lo que pasa en las áreas de tecnología que se mueven rápido como estas, es que la regulación va años o décadas atrás de lo que pasa en el mundo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, simplemente porque lleva mucho tiempo entender la tecnología, entender las implicancias que va a tener para la sociedad, entender cómo regularla y después construir y aprobar la regulación. Entonces eso es normal, digamos, en casi cualquier área de tecnología. En nuestro caso en particular, lo que sucede es que ese vacío en general, mientras existe, se cubre con mejores prácticas, ¿sí?, dentro de la industria. Y es un poco lo que pasa en nuestro caso. O sea, todas las compañías de nuestra industria tenemos una serie de mejores prácticas con respecto al acceso y al uso de la información. En nuestro caso en particular hay dos pilares, si querés, de eso. Uno tiene que ver con la política de uso de nuestros datos, que es para uso para fines pacíficos, ¿sí? Donde no le permitimos a nuestros clientes utilizar los datos para acciones militares ofensivas, por ejemplo. Entonces, si bien nosotros hoy colaboramos con el gobierno de Ucrania y colaboramos con un montón de organizaciones que están trabajando sobre el terreno, el uso de nuestros datos no es para ir y decir, bueno, ¿dónde están los targets a los que tienen que tirar misiles? Digamos, sino que el uso de nuestros datos está siendo utilizado para cuestiones logísticas, para llevar alimentos, para transportar gente, para fines humanitarios, digamos, tanto por el gobierno ucraniano, ¿sí?, como por organizaciones que trabajan en el terreno, como Médicos Sin Fronteras y otros, que acceden a nuestros datos todos los días para tratar de entender
y tener un estado de situación. Entonces, este es uno de los pilares que tiene que ver con, si queremos, la política de uso de los datos, y el otro de los pilares es lo que nosotros llamamos nuestro KYC, el Know Your Customer, que es el proceso que nosotros hacemos antes de venderle a un cliente para entender quién es, para qué usa los datos, si creemos que usa los datos de una manera que está acorde con nuestra política de uso o no, digamos. Y estos son un poco los dos pilares principales. Excelente. Muy buena pregunta. ¿Quién quiere? Muchas gracias. Mariano estaba. Mariano. Bueno, muy bien. Gracias. Hola Emiliano, buen día, ¿cómo estás? Te queríamos preguntar en cuanto a la educación acá en el país, ¿cómo crees que está Argentina comparándose con otros países justamente en el área de la tecnología? Eso por un lado, y por el otro, mencionaste que, bueno, justamente están abriendo la nueva, en Holanda, la nueva fábrica o el nuevo sector de la empresa. Si crees que durante todos estos años, si la logística a nivel mundial no mejoró, que por eso justamente, bueno, lo que comentaste, la pandemia, que tuvieron dificultades ahí, si crees que no mejoró la logística. Argentina está pésimo en términos de educación. O sea, y el principal problema es, o sea, digo, para las pocas personas que llegan a tener una educación universitaria de calidad, esa educación es relativamente buena. O sea, obviamente el porcentaje del país que llega a eso es extremadamente pequeño, ¿sí? Y necesita un nivel de privilegio para poder siquiera pensar en llegar a tener una educación universitaria, o sea, que hace que Argentina para mí esté en un lugar pésimo en términos de educación. Empezando por la cantidad de chicos que no terminan la escuela primaria, la cantidad de chicos que no entran a la escuela secundaria, y de los que terminan la escuela primaria, la cantidad de chicos que no saben leer, digamos, ¿no? Interpretar una consigna pese a haber terminado la escuela primaria. O sea que, digo, y si te vas de Buenos Aires, el interior del país, eso empeora considerablemente. O sea, desde todo punto de vista, Argentina está pésima en términos de educación. O sea, ahora, uno puede argumentar que yo, que pasé por la misma educación en algún sentido que ustedes, somos unos privilegiados, y ese nivel de privilegio que tenemos termina resultando en que tenemos una educación razonablemente buena, sobre todo, yo diría, no tanto en áreas de tecnología, pero sí potencialmente, digamos, en áreas de ciencia más básica, digamos, que no dependen tanto del equipamiento, que no dependen tanto de algunas cuestiones donde obviamente Argentina no está equipada para poder ofrecerla, ¿no? Pero yo que sé, matemática, por ejemplo, que es lo que estudié yo, y sí, los 15 personas que se reciben por año tienen una educación espectacular. Pero, o sea, estamos hablando de 15 personas en todo el país, digamos, ¿no? Que tienen esa educación. Entonces, yo qué sé, yo soy súper crítico, digamos, en ese sentido o sea, de todo el sistema educativo de la Argentina. O sea, me parece que hay que poner una bomba y empezar de nuevo. Y hay que empezar hay que empezar por abajo, digamos, ¿no? Hay que empezar por los chicos antes de entrar a la primaria, por los chicos de la primaria, y hay que rearmar toda la educación desde los primeros años en todo el país, para pensar que por ahí esos chicos, cuando estén entrando a la universidad, o cuando estén en condiciones de entrar a la universidad dentro de no sé, 15 años o 13 años, vayan a poder construir el país que necesitamos, ¿no? Pero digo, si no atacamos el problema, me parece que no hay solución. Ahora, ¿puedo conseguir gente capacitada hoy en Argentina para Satellogic? Sí. ¿Puedo conseguir gente capacitada en Argentina para que haya 20 Satellogics? No. Entonces, lo que para mí es una ventaja, porque soy la única empresa de actividades espaciales, digamos, o una de las. Ahora, por suerte, hay 3 o 4 startups más, o 5 startups más en Argentina haciendo tecnología espacial, ¿sí? Que se nutren no solo ahora de la gente de INVAP, sino por ahí de la gente que pasó por Satellogic y aprendió a hacer algunas cosas y demás, y está buenísimo, digamos, y eso crea con el tiempo un pequeño movimiento. Pero la realidad es que no hay en Argentina gente capacitada para sostener 20 compañías como la mía, ni hablar de 500 compañías, ¿no? Entonces, para pensar en una industria de tecnología que tenga una relevancia, digamos, en términos estadísticos, a nivel del Producto Bruto del país,
creo que la educación argentina no alcanza, ¿no? O sea, quiero, antes de darle la palabra a Carla, creo que es la siguiente, ¿no? Tomás, está primero. Tomás, bueno, te dejo a vos que des la palabra, pero quería señalar que Emiliano vivió muchos años en Silicon Valley, pero hace unos años se volvió a la Argentina con mucha esperanza de poder vivir otra vez en su país, y lamentablemente, bueno, se fue más por decisiones empresarias, ¿no? Pero también creo que había un dejo de decir, los problemas son muy serios y no los estamos enfrentando. Así que digo que el comentario viene en ese contexto, y en la propuesta que tienen que hacer de una visión, un marco estratégico y una visión para la Argentina de los próximos 20 años, como saben, la educación y lo que acaba de decir Emiliano, creo que es muy cierta, porque a veces nos gusta decir qué linda la UBA, qué linda la educación pública y gratuita, pero no estamos viendo los resultados, ¿no? Es muy buena el concepto, la idea, pero desde que Sarmiento empezó hasta hoy, hay cosas que ya no se hicieron y que hay un deterioro grande que no tenemos que tener temor de mirarlo y solucionarlo. Sí, entonces, el siguiente. Tomás, Buenas, Emiliano. Antes de hacer mi pregunta, quería agarrarte algo. Habías mencionado que excluyendo la ley sobre tipo regularización espacial que había surgido luego de la lunización, no había ninguna otra. ¿Está habiendo tipo un desarrollo de una ley o por el estilo o nada? las regulaciones internacionales llevan mucho tiempo, ¿no? O sea, y de nuevo, o sea, lo más parecido que hay en los últimos tiempos es algo que llaman los Artemis Accords, que son los acuerdos de Artemis, que tienen que ver, digamos, con la explotación justamente de recursos en la Luna, y es algo que empezó en Estados Unidos y que fue sumando la adopción de algunos países, ¿sí? Hoy hay menos de 20 signatarios, digamos, pero sí, son cosas que se mueven súper lento. Sí, la siguiente. Espera, seguimos con Carly. A ver, para que pregunten todos. Hola Emiliano, acá desde el equipo 1, o sea, un poquito lo que mencionabas de cómo se distribuyen los 400 empleados y demás, queríamos saber cómo es la cultura de Satellogic, o sea, cómo empezaron a formarse los equipos y qué es lo que considerás que es la principal motivación de pertenecer. Sí, está bien. Mira, yo empecé Satellogic en algún sentido con una misión, digamos, con un propósito que era justamente es decir, cómo vamos a generar los datos, la información que necesitamos para ayudar a resolver lo que yo creo que son algunos de los problemas más grandes que tiene la humanidad, ¿no? Que es cómo gestionamos los recursos para hacer las cosas que necesitamos hacer. Y yo creo que si en Satellogic algo que nos une a todos es un poco ese propósito, ¿no? O sea, pero más que ese propósito en puntual, que yo creo que existe y tiene que ver con gestionar los recursos para el bien de la humanidad y, digamos, para la supervivencia del planeta, yo creo que movida esa idea de decir estar movido por un propósito, digamos, por una misión que va más allá de quizás simplemente ir a trabajar todos los días o construir algo lindo, digamos, o algo que tenga usuarios, sino digo, realmente poder construir algo que tiene una función, digamos, que está alineada con una serie de valores muy básicos, ¿no? Yo creo que ese propósito está en el núcleo de la razón por la que la gente se suma a Satellogic y la razón por la que la gente se queda en Satellogic. Entonces, ese propósito es medio central. Alrededor de eso, nuestra cultura está muy construida alrededor de una serie de valores muy básicos que tienen que ver con la curiosidad, digamos, con el estar siempre aprendiendo, que tienen que ver con empujar los límites de lo posible, con tratar de pensar cosas que van más allá de lo que se ha hecho, digamos, que pueden sumar valor de manera súper disruptiva, que tiene que ver con dejar de lado el ego de cada uno, digamos, y poder concentrarnos en hacer lo que hay que hacer y no lo que
digamos, y no en tener razón, digamos, no en hacer cosas porque las creemos, porque las pensamos nosotros, sino porque son las que hay que hacer. Digamos. Y esas cosas son medios centrales para nosotros, ¿no? Y sobre todo en hacer, ¿no? Esta cultura de que las cosas, o sea, que pensar tiene un límite, ¿no? De que hacer las cosas a veces es más importante que entenderlas. Y yo creo que eso está medio en el núcleo de lo que es la cultura de la compañía. O sea, nosotros hablamos como una molécula, si querés, cultural, que tiene algunos de los componentes. Y la verdad que la hemos defendido y la venimos defendiendo y creciendo y nutriendo durante todos estos años. A medida que una compañía crece, estas cosas se vuelven más complejas, pero creo que hemos tenido un buen éxito por el momento en ese sentido. Buenísimo. Bueno, gracias. Valen. Bueno, hola Emiliano, muchas gracias, obvio, por estar acá con nosotros. Mi pregunta es básicamente, yo tengo 21 años y nunca vi una Argentina medianamente estable, y en el último tiempo solo vi o empresas que se están yendo todo el tiempo, o mismos familiares y amigos míos que se van en busca de quizás mejor calidad de vida o una vida más estable. Y sin duda, como estábamos hablando hace un rato, es una fuga de empresas y de cerebros. Así que mi pregunta es si consideras que en un posible, o sea, que es posible que en un futuro medio o próximo científicos y CEOs logren cooperar para que empresas similares a las tuyas puedan quedarse 100% en Argentina. Y comprendo que lo que dijiste, de que tuviste que quizás diversificar en los lugares donde estás hoy día, es una idea genial porque tuviste demasiadas trabas. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta muy cargada, digamos, de posiciones filosóficas con las que no coincido, digamos. Entonces es difícil contestarla para mí. Pero lo primero que te puedo decir es, o sea, el mundo no es un lugar estable. Yo tuve la suerte, si querés, de nacer en un momento, o de crecer en un momento, yo qué sé, yo nací 26 años antes que vos y tuve la suerte no sé, de ser adolescente en la década del 90, digamos, y de crecer en un momento, después de la caída del muro de Berlín, a partir de 1990, digamos, y hasta el 2017, en lo que yo creo que fue el periodo más estable de la historia de la humanidad, digamos. Incluso de construir mi empresa, digamos, mis empresas en ese periodo, que creo que es el periodo, de nuevo, digamos, histórico más estable en la historia de la humanidad. Eso no es la norma, digamos, ¿no? O sea, yo creo que es una excepción. Entonces el mundo no es un lugar estable. Argentina obviamente tiene sus problemas, pero tampoco son únicos los problemas de Argentina, ¿no? O sea, los problemas de Argentina son, digamos, también problemas del mundo, ¿no? Y el nivel de estabilidad que vivimos, yo tuve la suerte de vivir, y que en algún sentido vos tuviste la suerte de vivir durante por lo menos los primeros 17 años de tu vida, o 18 años de tu vida, yo creo que tampoco es la norma del mundo, ¿no? Creo que los próximos 30 años o 40 años van a ser muy distintos a los últimos 30 o 40 años, en ese sentido. O sea, creo que nos va a tocar vivir en un mundo muchísimo más inestable, muchísimo más peligroso, con un nivel de volatilidad, digamos, gigante, y digamos, y con un nivel de inseguridad a nivel global, digamos, de inseguridad, si querés, individual, hasta la inseguridad de negocios, digamos, que no tiene precedentes en los últimos 30 años. Entonces, en ese contexto, para mí la pregunta debería ser otra, ¿no? O sea, la primera es, Argentina no existe fuera del mundo, nunca va a existir fuera del mundo, ¿sí? O sea, no tiene sentido un país fuera del mundo, y Argentina no puede estar fuera del mundo. Entonces, la idea de empresas 100% argentinas, yo no la entiendo, no sé qué significa, ¿no? Lo que sí entiendo es que Argentina tiene que tratar de entender, por un lado,
cómo construir valor, ¿sí? Cómo diferenciarse y cómo construir valor en el mundo, ¿sí? Para tener o para poder darle a sus ciudadanos una calidad de vida y un nivel de vida mejor del que tenemos. O sea, y eso no pasa, o sea, de ninguna manera pasa por aislarse del planeta, todo lo contrario. Y de hecho te diría, no pasa por una cuestión hay una discusión, digamos, que para mí hay que zanjar de una vez por todas, no pasa por una cuestión de los mecanismos que elegimos para la redistribución de la riqueza, digamos, ¿sí? Pasa por los mecanismos que elegimos para la creación de la riqueza. Y eso yo creo que es como un poco la base de donde yo creo que tenemos que enfocarnos desde Argentina. Si vos me preguntás, ¿Argentina tiene la posibilidad de encontrar mecanismos para la creación sostenible de riqueza a largo plazo que le den a los argentinos una mejor calidad de vida y a vos y a tus hijos y a tus nietos una mejor calidad de vida? Estoy seguro que sí. No tengo absolutamente ninguna duda de eso. Ahora, y creo que incluso de manera, digamos, lo que está pasando en el mundo, ridículamente le va a dar a Argentina oportunidades, ¿sí? Que no tuvo en los últimos 30 años. ¿Okay? Y que si Argentina no sabe aprovechar, tiene un punto de partida increíble para poder generar ese valor y generar esa riqueza. Pero la primera pregunta que tenemos que responder es ¿cómo pensamos en la relevancia del país? Digamos, ¿no? O sea, ¿qué queremos hacer con el país, digamos, en términos de esa relevancia, ¿no? O sea, tomar una perspectiva histórica y pararte dentro de 1000 años a esta parte y mirar a la Argentina, digamos, y decime si hoy tuvieras que decir una o dos cosas por las que el mundo va a recordar a la Argentina. ¿Cuáles son? ¿Sí? Y la respuesta a esa pregunta es un poco lo que te define la relevancia de lo que estamos haciendo en el mundo. Y yo creo que esa es un poco la perspectiva que habría que tomar y de dónde digamos, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero creo que es la perspectiva que yo trataría de tomar para hacerme la pregunta correcta. Fascinante, perdón, no sé si Valentina quiere decir algo, pero me parece fascinante porque lo que has dicho es la respuesta de esta necesidad de una visión de país, una visión estratégica, a dónde queremos estar en 20 años, cómo queremos crear riqueza, porque no se puede distribuir lo que no se crea. Y el mundo que describe Emiliano es el mundo en el que está la Argentina, que no nos podemos bajar, ¿no? Aunque Mafalda tenía la idea, paren el mundo que me quiero bajar, es una frase de Quino maravillosa. Eso no se puede hacer. Se ve que los argentinos desde hace mucho tiempo tenemos esa idea de paren el mundo que me quiero bajar, y lo que es importante es saber cómo es ese mundo, y ustedes son jóvenes y yo no soy ya tan joven y me da un poco de pena que tengo hijos de su edad que vean ese contexto, pero si pensamos, no para deprimirnos, hace 100 años el mundo estaba en las guerras mundiales. Cuando yo crecí en la Argentina, además de todos los mismos problemas de inestabilidad política y grieta, teníamos terrorismo y después dictadura y nos matábamos, y en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, siempre hay desafíos, porque el ser humano lamentablemente desarrolla tecnologías científicas maravillosas, pero filosóficamente, moralmente, psicológicamente sigue siendo muy primitivo y trabajamos poco en eso, ¿no? Las universidades tendríamos que ocuparnos más de eso, de nuestros valores, de nuestras actitudes, emociones. Ese es otro tema, pero es para decirles que uno siempre puede pensar el mundo con idealismo, con optimismo, con garra. Y Emiliano, en el libro que yo les recomiendo que lean, Argentina Innovadora, porque ahí van a encontrar la historia de INVAP, los principios de Satellogic, del Balseiro en Bariloche, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que permitió todo esto que está haciendo Emiliano, que lo hizo desde Argentina, es porque hubo una historia previa. La Comisión Nacional de Energía Atómica, que crea Perón, el Instituto Balseiro, que desarrolla los ingenieros nucleares y que está en Bariloche, Conrado Barotto, un inmigrante italiano, un tipo maravilloso, que la educación pública argentina en los años 50, cuando Italia era un país empobrecido, si hablamos de
de la inestabilidad y el miedo que podemos tener por hoy. Bueno, su familia se vino con una mano atrás y otra adelante de Italia en los años 50, creo que fue, la educación pública y de la universidad. Él fue al Instituto Balseiro, y después él, en los años 70, hizo su postdoctorado en Silicon Valley, cuando recién empezaba a llamarse Silicon Valley, y dijo, esto hay que crear en la Argentina, juntar a la ciencia, los científicos como él, era un físico, con la producción, y crea INVAP, una empresa estatal de Río Negro. Y cuando se tuvo que desactivar el plan nuclear, que le estábamos vendiendo ojivas nucleares a los árabes, ¿no? En los años 80, Alfonsín desactiva eso, porque realmente nos estábamos metiendo en una guerra internacional. Como contrapartida, Estados Unidos le da herramientas a la Argentina para crear la Agencia Aeroespacial, que también dirige este señor Baroto, que ya está muy viejito, pero es un genio, y crea la Agencia Nacional Aeroespacial, responsable de los satélites, además, ¿no? Que también se hacen en INVAP, se fabrican en INVAP. Bueno, y Emiliano es hijo de esa historia, y en los 90 o finales de los 90, nosotros con Silvia en nuestro libro los bautizamos los hijos del fracaso, porque era un país que fracasaba a finales de los 90, que entró en la crisis del 2001, donde se iba muchísima más gente que ahora, y ellos, mirando lo que pasaba en el mundo, los Marcos Valperín, los Globan, Emiliano, miraron ese mundo y dijeron, nosotros queremos ser parte de ese mundo desde la Argentina. Entonces, esto es para decirles, bueno, uno puede hacer su contribución, no todos somos genios como estos jóvenes, pero sí podemos hacer nuestra contribución, entender el mundo y buscar dónde están nuestras seguridades para poder vivir y actuar. Así que, disculpen, pero me pareció lindo decirles que no tengan miedo, porque siempre hay un lado oscuro, pero hay un lado luminoso en toda época, y cómo usamos la tecnología para el bien, cómo usamos las empresas para el bien, cómo hacemos que Argentina sea relevante, cómo cambiamos la cabeza de los dirigentes, porque muchas de estas decisiones son políticas. Así que bueno, creo que es muy lindo lo que estamos conversando hoy, y la mirada más filosófica que también trae Emiliano a esta conversación. Bueno, el próximo. Quería hacer un Amigo. comentario antes de llegar a pasarlo a Patricio, sobre lo que se planteó recién, el planteo que hacía Valentina con el planteo que hizo Emiliano. Lo de Valentina, decir una empresa totalmente argentina, creo que no va a existir nunca más en ningún lugar del mundo una empresa de un país, ¿no es cierto? Creo que hoy es totalmente abierto, es un mundo casi sin fronteras, donde se ubicarán en función de las necesidades de distintas partes. Creo que es lo que está haciendo Emiliano, y por ese lado es lo que uno tiene que empezar a pensar. Ya no va a haber una empresa de un país, sino ya el mundo se empieza a abrir, y cualquier emprendedor está mirando todo, y ver por dónde puede entrar y qué cosas se pueden hacer en un lado o en otro. Me parece que ese es el tipo de pensamiento. Patricio. Perdón, quería decir una cosa, quizás se malinterpretó mi pregunta, pero yo no iba a que sea una empresa 100% nacional, porque hoy nos sirve más quizás el globalizarnos, pero el no estar obligado a tener que irte o poner plantas en otras partes del mundo, porque tu propio país te impone todo el tiempo trabas para que quizás no puedas crecer. Iba a eso, quizás, perdón, se malinterpretó la pregunta, pero es obvio que hoy día a nadie le sirve tener una empresa en Argentina solamente, porque no va a abastecer a todo el mercado posible, pero sí el no estar constantemente obligado a tener que irte por trabas que te pone o el gobierno o el país en general. A eso iba. Buenísima. Sí, es verdad. Buenísimo, gracias. Patricio. Bueno, buenos días Emiliano, gracias por la charla que nos brindaste. Y bueno, básicamente yendo un poco más a tus inicios, quería saber bien cómo fue tu mentalidad, cómo fue ese Emiliano que inició la idea de negocio, cuáles sean sus pilares a la hora de iniciar, ¿no? ¿A qué le diste mucha más importancia? ¿Sí? Y hoy en día,
a la hora de haber iniciado y transcurrir el negocio, si ese Emiliano que estuvo en el inicio sigue estando hoy en día o ha cambiado la forma de pensar en cuanto a la idea de negocio. Y después quería, haciendo un poco alusión y refiriendo a la pregunta anterior, esta idea, ¿no?, de lo que es el modelo mental de un emprendedor a la hora de iniciar la idea de negocio, ¿sí? Y teniendo en cuenta, sí, muy bien lo que estabas diciendo anteriormente, todas las dificultades macroeconómicas que nos atienden día a día y que a veces nos hacen difícil pensar a largo plazo. Bueno, voy a tratar de... Tengo unos minutos más, así que voy a tratar de dar una respuesta corta, así podemos tener un par más de preguntas y cerrar, pero... A ver, yo soy la misma persona desde que tengo 9 años hasta ahora, vengo haciendo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, que es encontrar maneras de resolver problemas que me interesan usando las herramientas que tengo a la mano. Y eso es lo que más me divierte, y es lo que sigo haciendo. O sea, por ahí mi mentalidad no cambió demasiado, o sea, para bien y para mal, digamos, depende a quién le preguntes, o sea, porque tampoco evolucionó demasiado, ¿no? O sea, soy una persona obstinada, y obsesiva, digamos, ¿no? O sea, una vez que o sea, se le mete un problema en la cabeza, no puede dejar de hacer lo que haga falta para resolverlo. Y eso es completamente negativo en un montón de facetas de la vida, pero para hacer lo que yo hago es una característica de personalidad que termina resultando necesaria, porque, o sea, lamentablemente no es fácil, digamos, ¿no? O sea, yo no le recomiendo ni a mis peores enemigos empezar una empresa, ¿no? O sea, no es algo que le recomiendo a nadie, Dios, ¿no? O sea, es una vida de sufrimiento, y es una vida incompleta, y es una vida o sea, que le hace mal a toda la gente alrededor tuyo, digamos, ¿no? O sea, no hay nada recomendable acerca de eso, salvo que a veces no te queda más remedio, digamos, no puedes hacer otra cosa. Y entonces en ese caso está bien. O sea, es como la manera de lidiar con el mundo. Entonces, mi personalidad no cambió en lo más mínimo. O sea, sigue siendo exactamente la misma. O sea, obviamente trato de aprender cosas todos los días, ¿no? Y trato de paliar, digamos, los peores aspectos de mi personalidad cuando puedo. O sea, y por ahí lo que más me cambió la vida ha sido tener una hija hace un poco más de 5 años, digamos, y eso me ha llevado a tratar de generar un balance en mi vida que nunca antes tuve, digamos, pero a nivel si querés, de mi personalidad y cómo ataco el problema de negocio, yo no creo que haya cambiado, sobre todo no para bien, digamos. Si cambio, me vuelvo cada vez peor, ¿no? Como no solo obstinado, sino viejo obstinado, ¿no? O sea, Bueno, pasamos a Lautaro. Bueno, hola Emiliano, mucho gusto. Mi pregunta básicamente es en cuanto a, por ejemplo, ahora, ¿cómo tienen distribuido ustedes su cartera de clientes, digamos? ¿Cuáles son los principales? ¿Qué tipos, no sé si son industrias a las que se dedican en específico? ¿Cuáles son? ¿Cómo son? Y ¿cuál quizás sería su cliente ideal o a qué están apuntando a seguir creciendo para brindarle más sus productos y servicios, digamos? Mira, hoy, o sea, esto es parte de nuestra estrategia, digamos. Hoy nuestros clientes principales son gobiernos, o sea, sobre todo para fines de defensa e inteligencia. Esto es así necesariamente, en algún sentido, por la naturaleza del servicio que ofrecemos. Lo que nosotros estamos haciendo justamente es cambiar eso. O sea, la visión que tenemos es la visión de democratizar el acceso a la información de origen satelital para que la puedan usar todos para tomar decisiones todos los días,
Pero para eso todavía necesitamos poner más satélites en órbita para llegar a ese estado en que podemos realmente democratizar el acceso. Es una cuestión que tiene que ver con cuestiones muy fundamentales acerca de los unit economics, digamos, de cuánto nos cuesta poner 1 kilómetro cuadrado de datos en la mano de la gente y cuánto está dispuesto a pagar el agricultor, cuánto está dispuesto a pagar no sé, la industria del petróleo, cuánto está dispuesto a pagar. Entonces, es una cosa súper técnica en algún sentido, que la entendemos muy bien, que hace que hoy el 90% de nuestros clientes sean clientes de defensa, gobiernos, que ese 10% restante hoy son compañías, lo que sería el Global 1000, digamos, las 1000 corporaciones más grandes del mundo, si querés, y ahí estamos, digamos, ¿no? Con el tiempo y a medida que vayamos ajustando nuestro plan, nuestro objetivo es justamente romper esa barrera histórica, que es una barrera de cantidad de datos y del costo de los datos, para que cualquiera pueda usar imágenes de origen satelital para resolver problemas, ¿no? Y ese es un poco nuestro objetivo como cliente ideal, es que nuestros clientes sean en realidad las empresas de valor agregado que van a construir servicios arriba de nuestros datos para dárselos a, no sé, cada agricultor del mundo, a cada persona que está, no sé, con ganas de ver lo que está pasando alrededor, a la vuelta de su esquina y así. Eso falta un tiempito de verdad. Gracias. Muchas gracias. Juan. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Buen día. Te quería hacer una consulta con respecto a que estábamos hablando de lo que es la educación y la educación que recibimos. Creo que con esto de la economía del conocimiento un poco quedó expuesto que nuestra carrera tiene algunos gaps en lo que es computación e inglés, ya que cuando vamos a trabajar en estos lugares nos encontramos con que tenemos poco conocimiento en esto. ¿Qué otras destrezas o qué otros skills te parece que podemos empezar a desarrollar nosotros como futuros profesionales para hacer foco en armar equipos de trabajo, para ofrecer buen delivery a empresas extranjeras o empresas que se vienen a instalar y que muchas veces quizás nos encontramos con que no tenemos estas herramientas? Sí. Un comentario más general, me parece que esa idea de carrera que tenemos en la cabeza, digamos, es una idea súper vieja en algún sentido, ¿no? La carrera es algo que empieza y termina. Y yo creo que en el mundo en el que vivimos tenemos que estar pensando en simplemente estar aprendiendo todo el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, por ahí algunos de los skills que tenemos que desarrollar, por ahí el skill más importante que tenemos que desarrollar pasando por la universidad es cómo hacemos para aprender, ¿no? O sea, cómo nos enfrentamos a un nuevo campo de conocimiento y cómo hacemos para aprender. Eso para mí sería como una de las bases, más allá de aprender qué, ¿no? O sea, eso es, no sé, cosas muy básicas como busco y confío en información que bajo en internet, como uso una biblioteca, digamos, en qué libros, dónde voy a encontrar los libros que necesito, o sea, con quién voy a hablar y cómo voy a hablar y cómo voy a preguntar lo que tengo que preguntar para aprender, digamos, y así, digamos, ¿no? O sea, cosas mejores. Y el otro foco que yo haría es algo por ahí que dijo María Eugenia al principio, que tiene que ver con cierta educación emocional, digamos, ¿no? Con cierta inteligencia emocional, que me parece que se deja de lado de manera como bastante sistemática, y que a mí me parece que es clave, o sea, que mucho de esa resiliencia, esa capacidad de colaboración, esa capacidad de construcción que necesitamos pasa por una inteligencia emocional que, digamos, que no se mide de la misma manera y que no se mira de la misma manera que la inteligencia, que las capacidades específicas, digamos, para hacer cualquier trabajo. Yo qué sé, me paro en esas dos, digamos. Obviamente creo que podríamos sumar Otra vez, cantidad de cosas. Emiliano, contabas que una de las cosas que encontraste en España era que necesitabas personas, y como estamos en la carrera de administración, que tuvieran más capacidad de servicio al cliente, ¿no? Una cosa más era algo bastante específico, de cómo atender a los clientes o cómo encontrarlos o cómo... Sí. Cada país tiene sus idiosincrasias, digamos, ¿no? Y en algún sentido, digo, sus problemas, ¿no? En España obviamente hay gente más capacitada en un montón de cosas, ¿no? Pero sin embargo hay un hambre en los argentinos, digamos, ¿no? de hacer cosas que acá no existen, ¿no? O sea, y entonces vos decís, y bueno, sí, por ahí encuentro gente mejor capacitada, pero a veces dame una persona con hambre
digamos, por sobre 10 personas bien capacitadas, digamos, ¿no? Y entonces esas cosas a veces hay que balancearlas un poco, digamos, ¿no? O sea, yo por eso creo que si al hambre que tenemos normalmente los argentinos le sumamos un poco de humildad, un poco de capacidad de mirar el mundo un poco más, inteligencia emocional, y un poco de eso, enfocarnos en la capacidad de aprender, creo que podríamos ir bastante lejos. Bueno, realmente ha sido una conversación, no sé si queda alguien más, pero ya... Queda me parece Facundo. que- Bueno, Bueno, la última hagamos la pregunta. última. Rapidita. Sí. Hola, buenos días. Bueno, primero, muchas gracias Emiliano por tu tiempo. La pregunta es corta. Vos contaste que abrieron una planta en Holanda debido a que estaba bueno, en Europa y que plantearon la posibilidad de abrir en Inglaterra o en Gran Bretaña, pero como estaba en vilo el tema del Brexit, decidieron abrirla en Holanda. ¿Crees que para competir y para integrarnos al mundo también hay que tener una estrategia como región, como Latinoamérica entera, o crees que Argentina sola puede competir e integrarse en el mundo? Creo, a ver, de nuevo, es una pregunta que me parece que da para mucho y es compleja. O sea, creo que las dos opciones son posibles, obviamente. O sea, y que tampoco son necesariamente mutuamente excluyentes. O sea, creo que Argentina necesita un proyecto de país. Y creo que también necesita integrarse al mundo, digamos, ¿no? Entonces, las dos cosas no me parecen excluyentes. Ahora, integrarse al mundo es, digamos, yo qué sé, integrarse digamos, a los países que tenemos cerca geográficamente, y para algunas cosas probablemente sí. ¿Sí? Para algunas cosas que fluyen de maneras, yo qué sé, físicas, eso tiene muchísimo sentido. ¿Sí? Para otras cosas probablemente no importa, digamos, ¿no? O sea, la cercanía física. Entonces, yo creo que en el mundo en el que vivimos, o sea, tenemos que entender cómo nos integramos a las cadenas de valor, cómo nos integramos a los procesos de decisión, cómo nos integramos globalmente, pero que lo fundamental también es poder hacerlo en un proyecto de país, digamos. Hoy eso falta. O sea, Emiliano, bueno, la verdad que ha sido riquísimo. Yo tengo dos preguntas muy cortitas. Una, ¿cuántas empresas, lo que hace 2 años había 2 empresas nada más en el mundo, una americana y una francesa, que estaban como ahí compitiendo, porque ustedes están en la frontera de esta tecnología? Hoy, ¿cómo es eso? sí, somos 5 empresas, o sea, y están estas 2 que mencionabas, que son como las más establecidas en nuestra industria. Después hay como 3 empresas que estamos más o menos en el mismo estadio, en el mismo momento. 2 americanas y nosotros. Y haber salido a cotizar en la bolsa de Nueva York, ¿qué ventajas les trajo? ¿Para qué sirvió? ¿Y cuál es la evaluación de Satellogic hoy? Me lo pregunto yo también. Sí, bueno, hoy cayó, viste, sí, ha caído mucho, todo subió mucho y cayó mucho en el último año. Sí, el mercado cayó mucho, nuestro valor de acción, y no sé el valor exacto, digamos, pero lo bueno es que hoy lo puede consultar cualquiera yendo a internet, digamos. Nuestro valor de acción hoy está un poco arriba de los $4. Si bien ¿Y cuál fue la evaluación máxima de la empresa? No me acuerdo, creo que salimos a $10 por acción, o sea, eso está en ese momento, digamos, no sé, debe haber bueno, puedo 120 millones de acciones en la compañía, una cosa por el estilo, así que si haces la cuenta debería estar de 1.2, de 1.200 millones, digamos, a hoy que estará en, no sé, 600, un poquito menos, 500. Perfecto. Ahora, ¿cuál fue la idea de cotizar en la bolsa? Sí, de nuevo, el valor de la acción a corto plazo a mí no es algo que me preocupe. O sea, estamos en un proyecto donde, o sea, el objetivo para mí es, lo que yo pienso es cómo llevo el valor de la acción a $1.000 por acción, digamos. Entonces, si está 4, 10 o 6 o 12, no me cambia demasiado la vida. La evaluación en sí misma no es algo que a mí me saque el sueño, digamos. Entiendo que los inversores que compran acciones a 2 y las quieren vender a 10, digamos, es algo que evidentemente es lo que les importa. Yo no construyo esta compañía para vender mis acciones a ningún valor en particular, digamos. Entonces a mí mucho no me saca el sueño. Lo que sí nos ha dado ser una compañía pública, yo creo que es más allá de estar en el ojo del mercado y tener que
digamos, y tienen que responder a eso y que te da un nivel de transparencia, digamos, en lo que tenés que hacer, un nivel de exposición importante, y eso nos ayuda por un lado, si querés, del lado de ventas, y por otro lado lo que nos ha dado es también una herramienta, nuestro stock, digamos, líquido, para poder pensar en hacer cosas que antes no podíamos pensar, como crecer, digamos, hacer adquisiciones, crecer de manera inorgánica, hacer cosas que antes por ahí O sea, necesitaban para capitalizarse y para las inversiones que necesitan es una manera de atraer financiamiento a niveles globales, que si no sería más difícil. Sería más difícil, y yo creo que en nuestro caso fue la decisión correcta, si bien obviamente el mercado este año, desde que salimos públicos en enero hasta ahora, ha bajado muchísimo. Sí. Yo creo que a largo plazo sigue siendo la decisión correcta. Y una última pregunta para tener una idea. Desde que empezaron, ¿no? Hasta, ¿cuánto dinero se ha invertido en Satellogic para que puedan estar en lo que están? Porque ustedes, me imagino, hasta que no tengan esos 300 satélites en órbita, todavía no van a tener ganancias. Esto es lo costoso y el riesgo de estas empresas. Hasta ahora, ¿tenés alguna idea? El primer puchito que no sería tampoco, lo puso, creo que el Estado argentino, pero debe haber ahora una masa gigante. Sí, el Estado argentino puso, o sea, a través de un contrato que tuvimos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el 2011 o 2012, puso más o menos el equivalente a unos $2 millones. ¿Sí? O sea, que en ese momento, sobre todo, no fue menor, o sea, nosotros en ese momento teníamos algo equivalente, digamos, de inversores privados, o sea, que no fue para nada menor ese contrato. Nos permitieron financiar los primeros 2 satélites que lanzamos en 2013. Así que no fue nada menor. Hasta hoy llevamos invertidos un poco más de 300 y pico de millones de dólares en el proyecto. Y bueno, a principios de año levantamos unos 200 millones más. Que también es un poco, en ese sentido, si lo pensás así, es un poco la capacidad, digamos, que tiene el Estado de, en algún sentido, apoyando algunos proyectos, multiplicar y generar valor, ¿no? O sea, sobre todo a los inicios, ¿no? Bueno, también comento que, por cosas que he investigado, que el CONICET, que apoyó a Bioceres, apoyó a Satellogic, en la fase de transferencia tecnológica y de prototipo y todo eso, en ese momento, y porque había una política y había el ministro Barañao, que hay que resaltar su rol pionero en la Argentina en esa época, no había una legislación que permitiera al CONICET tener parte de acciones. Eso se cambió después. ITEC, que es una empresa entre YPF y el CONICET, ahora tienen 50 y 50, pero en ese momento no había una legislación que permitiera cómo crear riqueza con el conocimiento científico, ¿no? Que es un tema que trajimos acá. Bueno, la verdad que ha sido maravilloso. No sé, Roberto, si vos querés preguntar o cerrar esta maravillosa ya no tenemos mucho conversación. tiempo. Solo una preguntita corta nomás. Me pareció buenísimo todo y creo que es súper útil para todos. Y mi pregunta es un poco la estructura de la empresa, ¿cómo la manejan? La estructura, perdón, ¿en qué sentido? ¿Y cómo es la estructura? ¿Cómo toman decisiones? ¿Cómo están armadas? ¿Son grupos autoorganizados? ¿Cómo es? Sí, en ese general tipo tratamos de estructurarnos de la manera más distribuida posible, digamos, y que las decisiones se tomen lo más cerca posible de las cosas que están pasando. De todos modos, hay una estructura, digamos. Tratamos de tener la menor cantidad posible de niveles jerárquicos, y con una estructura más plana o más, si querés, más, no sé, poco profunda posible, ¿no? Como para que las decisiones se tomen lo más cerca posible de los problemas, que haya la menor cantidad de overhead, si querés, político, digamos, en la toma de decisiones y demás. No siempre somos exitosos, pero bueno, hacemos un esfuerzo para que sea así. Parte también del tipo de gente con el que queremos trabajar, o sea, queremos trabajar con gente que tenga autonomía y que tenga y que se sientan, digamos, dueños de lo que hacen, que tengan la capacidad de tomar
riesgos, tenemos que darle la capacidad de tomar decisiones digamos, entonces es parte de la filosofía. Bueno. Buenísimo, buenísimo, Emiliano. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer muy generoso y siempre me gusta resaltar esa capacidad, además de empresarial y tecnológica, filosófica que tiene Emiliano, que me parece que es un componente importante la mirada. Así que muchas gracias, ha sido valiosísimo tu testimonio para nosotros. Solo un comentario, cuando comenté que con ITEC, que es una empresa interesante, el CONICET había logrado tener la mitad de las acciones. Bueno, YPF es una empresa estatal ahora y tal vez por eso se hizo ese acuerdo, mitad de la empresa es del CONICET y mitad de YPF, pero no estoy proponiendo que en Satellogic hubiera sido así, porque cuando los que ponen el capital semilla quieren ser dueños del emprendedor, el emprendedor no tiene incentivos para funcionar, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas también con los inversores de capital de riesgo, tienen que entender que no pueden ser como el dueño del emprendedor, sino que ponen capital semilla, pero no para comprar la cabeza y la garra y el corazón de los emprendedores, sino que tienen que tener un porcentaje menor y que se permita la capitalización con otros actores, porque son empresas que después van a necesitar mucho capital. Digo esto porque si no, podemos en la Argentina sobre todo pensar cómo hacemos para que la empresa sea 100% del CONICET, del Estado. Bueno, no va a pasar mucho más. No va a funcionar nada. No, y el INVAP, si querés podés retirarte, pero y el INVAP, que es una sí. empresa maravillosa, no tiene el valor económico que tiene hoy Satellogic, porque no tiene, le vende básicamente al gobierno y a gobiernos. Entonces, no tiene esa apertura para ser una empresa que pueda servir al sector público y a los privados en todo el mundo y ser ¿no? Entonces, eso lo quería aclarar porque es uno de los temas que nosotros sí tenemos que pensar. Bueno, fabuloso. ¿Alguna cosa más, Roberto? No, me pareció muy bueno todo, así que muy interesante para tener una idea de cómo es, ¿no es cierto? De cómo está funcionando, cómo funcionan las distintas organizaciones en el mundo y cómo hay que ir uniendo todo, ¿no es cierto? Y las empresas hoy están una parte en un país, otra parte en otro, según las necesidades, facturan en otro lugar, o sea, van jugando con todo, en función de cómo son los impuestos, en función de cómo es el tipo de mano de obra y el valor de la mano de obra, cómo pasa, dónde puede fabricar, dónde puede comprar, dónde se facilitan las cosas, es un poco como se manejan hoy las organizaciones. Ya creo que hay que olvidarse de los países y si nuestro país se cierra y tiene problemas, y cada vez nos vamos a quedar con menos. Entonces ese es el otro tema. Y si no tenemos educación, tampoco vamos a tener nadie que les interese estar acá. Entonces, todo ese desarrollo tenemos que pensarlo con esa idea de que el mundo empieza a ser uno y uno tiene que saber cómo va a participar en ese mundo. Pero si nos cerramos y vemos todo. Y es interesante que Emiliano habló todo el tiempo, o no todo el tiempo, cuando hablamos sobre todo de educación y de las ventajas de las diferencias entre los distintos países donde está radicada la empresa y lo que él ve, que los países tienen que tener una visión y una estrategia, ¿no? Esta idea, porque si uno puede tener, como tiene MES, bueno, en el fútbol tenemos una estrategia, es otro caso, pero uno puede tener el Marcos Galperín, el Emiliano Kargeman y 5, 10, 20 más, pero eso no hace un país que sea líder en innovación. Tiene algunas personas geniales que a pesar del sistema lo pudieron hacer. Entonces nosotros justamente abocamos por una estrategia y una visión, la clase que viene, que vamos a ver el caso de Israel, entonces donde ya vamos a ver cómo un país pensó su estrategia de desarrollo, les pedimos que vean el video también, los videos de Oren Gerstein que hemos tenido en el pasado, para que también sea una conversación como la de hoy, que fue fantástica, y también el video de Carolina Gutiérrez, que va a venir más adelante, que es una responsable de la estrategia que está haciendo el Ministerio de Industria de Uruguay,
porque les va a ayudar, sobre todo la presentación de ella, a ver cómo un país planifica. Algo lo están haciendo ahora, y eso les va a ayudar al trabajo que ustedes tienen que hacer y a la elección de los roles o los sectores en los que cada grupo va a querer trabajar. Prepárense, así aprovechan como hoy, que fue fantástico, a los invitados. Bueno, excelente, y nos vemos el próximo miércoles, y fue muy linda la clase, los felicito. Chao, gracias.